está, es el anillo y Bueno, Muskioi, buenos días a todos y a todas. Y en primer lugar, agradeceros el que hayáis venido hoy a esta conferencia. Yo creo que la vais a encontrar interesante. Contamos con un conferenciante de primera, con un currículum muy amplio que nos va a brindar su conocimiento en materia de la contaminación ambiental de las ciudades y el impacto que el tráfico tiene sobre esa contaminación ambiental y qué podemos hacer para ir reduciendo esa contaminación ambiental. Los que recordamos bien cómo era Bilbao hace no mucho, cuando subíamos a Archanda y veíamos esa chapela negra que cubría completamente la villa, podemos ver o recordar por lo menos esa transformación que hemos tenido también en lo que es calidad ambiental en Bilbao durante los últimos años. No viene mal perder, o sea, viene bien mantener esa referencia, el no olvidar de dónde venimos, el cómo estamos en estos momentos, pero como yo creo que nuestro conferenciante nos explicará bien hoy, todavía nos queda camino por recorrer y todavía tenemos muchas cosas que hacer para seguir mejorando. Os voy a leer brevemente una reseña sobre nuestro conferenciante, Juan Ángel Acero. Él es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Ingeniería Física por la Universidad del País Vasco y doctor en Ciencias Naturales por la Universidad de Kassel de Alemania. Se incorpora al Departamento de Medio Ambiente de la BEIN en 1999, especializándose en materia de contaminación atmosférica. Ha participado y dirigido un gran número de proyectos y estudios relacionados con la meteorología y la calidad del aire. Desde 2007 se ha centrado en la problemática de la atmósfera urbana, incluyendo la calidad del aire y la climatología urbana. Estos aspectos se han enfocado desde el contexto de adaptación del entorno urbano al cambio climático y fruto de estos trabajos posee varias publicaciones en revistas técnicas y ha participado en diferentes congresos nacionales e internacionales. Como veis, currículum extenso, muy resumido, pero yo creo que lo interesante ya es escuchar a Juan Ángel y que nos explique. Muchas gracias. Bueno, pues si queréis empezamos. La idea es, voy a intentar no entrar en temas muy técnicos para que todos podamos seguir la presentación. También voy a intentar dar una visión de alguna manera novedosa sobre la contaminación atmosférica, es decir, todo el mundo achaca, o sea, no achaca, pero busca mejorar la calidad del aire reduciendo la emisión, reduciendo lo que se emite por el tubo de escape en el caso del coche, pero también se pueden hacer otras cosas en planificación urbana, como diseñar la ciudad para mejorar la dispersión de esa contaminación y consecuentemente mejorar la calidad del aire. Entonces vamos a ver una especie de salto. Siempre se ha ido menos coche, y es verdad, cuanto menos coche mejor, pero también colocando los edificios de una manera adecuada podemos mejorar esa calidad del aire. ¿Vale? Entonces, bueno, inicialmente vamos a hablar de la atmósfera. La atmósfera, sabéis que es una capa gaseosa que rodea la Tierra. Su composición, como podéis ver en la pantalla, la mayor parte es nitrógeno, luego tenemos oxígeno y argón. Así que, consecuentemente, las partículas, los óxidos de nitrógeno, que son los contaminantes prioritarios, están en proporciones pequeñísimas comparado con el resto de sustancias que hay en la atmósfera. ¿Vale? La contaminación atmosférica se refiere a la presencia de sustancias en concentraciones anormales, de esos niveles de óxidos de nitrógeno que se duplican o se triplican en las ciudades con respecto a lo que puede haber en una situación normal. Sus efectos afectan a la salud humana, la biodiversidad y por supuesto el cambio climático. El cambio climático también va a venir condicionado, va en ciertos casos a ayudar y en otros casos perjudicar la situación del cambio climático y la calidad del aire. La calidad del aire se valora según las concentraciones de partículas en suspensión, sólidas y o líquidas y otras sustancias gaseosas. Se llaman contaminantes mayoritarios a las partículas PM10. Cuando veáis PM10 en la presentación, PM10 se refiere a particulate matter. Siempre que veáis PM10 son particulitas muy pequeñitas que existen en la atmósfera y que se nos pueden meter hasta los pulmones y consecuentemente afectar la respiración. El CO, el monóxido de carbono, los óxidos de nitrógeno, el SO2 y el ozono. Contaminantes minoritarios serían los compuestos orgánicos volátiles, metales pesados y hidrocarburos aromáticos polivalentes, que tienen efectos cancerígenos en la salud humana. ¿Vale? La contaminación atmosférica directamente está en ley. Y la ley 34 del 2007 define la contaminación atmosférica como la presencia en la atmósfera de materias
sustancias o formas de energía que impliquen molestia grave, riesgo o daño para la seguridad o salud de las personas, el medio ambiente y demás bienes de la naturaleza. Por lo tanto, la contaminación atmosférica y la calidad del aire hay que cuidarla porque está en nuestra normativa. ¿Vale? Ahí tenéis una foto y podéis imaginaros y podéis ver un poco lo que comentaba antes el concejal, que decía que había una famosa chapela que cubría nuestra ciudad. Esta es una foto sacada en otoño, y en otoño, dadas las condiciones climáticas que tenemos, los niveles de calidad del aire suelen empeorar. Resulta que la temperatura del agua del mar está... Bueno, las brisas marinas actúan de cierta manera que los contaminantes en otoño son peores. Aquí tenéis otra foto en la que la situación empeora bastante. Todo eso son partículas, se llama smog, son partículas, óxidos de nitrógeno, niveles de contaminantes que pueden dañar la salud, ¿vale? Entonces, cuando hablamos, como os decía antes, cuando hablamos de contaminación atmosférica tenemos que pensar en la fuente, donde están las emisiones, en el estado de la atmósfera, cómo se dispersan esas emisiones, cómo se dispersa esa contaminación y cuál es el sumidero, dónde está el impacto, quién es el receptor, quién recibe esa contaminación. Entonces son tres pasos: se emite, se dispersa e impacta, ¿vale? Entonces en los niveles de calidad del aire hay que tener en cuenta dos cosas: la tipología de las emisiones relevantes, quién emite, si está emitiendo el tráfico, la industria, las calefacciones, y cómo está la atmósfera, para dispersar esa contaminación que luego va a impactar en las personas, ¿vale? Entonces la casuística de la calidad del aire varía espacialmente. ¿Por qué varía espacialmente? Porque ante las mismas condiciones de emisión, si emitimos lo mismo, dependiendo cómo sea la meteorología, los niveles de calidad del aire van a variar, ¿vale? Entonces, las mismas condiciones de emisión, el mismo coche no implica que vaya a afectar de igual manera la calidad del aire, porque va a depender de cuánto viento haya, de cómo sea la estabilidad atmosférica, ¿vale? Entonces, cuando queremos meter acciones correctoras, van a ser diferentes para un sitio que para otro, porque evidentemente van a estar condicionados, como os he dicho, por la meteorología reinante. Entonces, las condiciones meteorológicas más las características de emisión nos permiten hacer un diagnóstico de cómo funciona la calidad del aire y la contaminación atmosférica en ese lugar, y consecuentemente, una vez que sabemos cómo funciona, podemos establecer medidas correctoras específicas para ese lugar. Entonces, hemos dicho que la contaminación atmosférica afecta a la salud de toda la población sin exclusiones. Sí es verdad que los niños y los ancianos son los mayor afectados, pero bueno, como podéis ver en la pantalla, vayan reduciendo progresivamente según los años. Y también existe una nueva legislación para la emisión de Euro 6. Euro 6 es la normativa de emisión que tienen que llevar los coches nuevos. Es decir, los vehículos ligeros en el 2015... Los vehículos ligeros que se compren nuevos y se matriculen en el 2015 van a reducir un 68% y un 80% sus emisiones de óxidos de nitrógeno y de PM10 con respecto a lo que estaban emitiendo el año anterior, en el 2014, por ejemplo. Lo mismo ocurre para vehículos pesados, los camiones y demás. Este mismo año, los vehículos pesados que se matriculen y se compren este año van a emitir 80% y 66% menos de NOx y de PM10 que lo que se emitía un vehículo matriculado el año pasado. Entonces, Europa está empujando fuerte y es cuestión de que todos nos subamos al tren. ¿Qué acciones correctoras se pueden llevar a cabo? Sobre el tráfico urbano. Sobre el tráfico urbano puedes actuar sobre el motor y otras ajenas al motor, solo al tráfico. Las emisiones del motor reducirías los gases y las partículas emitidas. Se pueden controlar por mejoras tecnológicas. En general, hasta ahora, hasta la introducción de estas nuevas directivas, los vehículos diésel es verdad que tenían mejor eficiencia energética, consumían menos gasolinas y emitían menos CO2, pero también tenían mayor emisión contaminante. Es verdad que con las nuevas directivas, las directivas Euro que hemos visto, se está intentando igualar las emisiones de gases contaminantes que afectan la calidad del aire de tanto de la gasolina como de los diésel. ¿Y qué se puede hacer? Se puede actuar, y esto sería responsabilidad de las administraciones, sobre el impuesto de la circulación, incentivar y reducir, por ejemplo, el impuesto de la circulación de los contaminantes, de los coches más limpios, usar catalizadores y filtros de partículas en el tubo de escape,
subvenciones para la adopción de nueva tecnología en esos coches, promoción de combustibles más limpios, mantenimiento del vehículo. Se podría pensar en que todos los vehículos pasaran, o los vehículos más viejos, los vehículos a partir de 10 años, por ejemplo, pasaran por un centro donde se certificaran su impacto ambiental, su motor está adecuado para emitir poca contaminación. Y también la administración podría favorecer el uso de vehículos con mejores tecnologías disponibles. Cuando hace una licitación, cuando le dice, por ejemplo, bueno, aquí va a haber una excavadora, pues esa excavadora, removiendo terreno, por ejemplo, un concurso público que se presentan varias empresas, pues esa excavadora podría tener un filtro de partículas, ¿vale? La administración podría incentivar esos temas. En cuanto a emisiones ajenas al motor, se puede afrontar desde la minimización del tráfico, ¿vale? Es importante una regulación adecuada del tráfico posterior a un estudio de movilidad. Primero tenemos que saber cuál es la demanda de movilidad y luego es necesaria regularlo para tener en cuenta la calidad del aire. Por ejemplo, en la figurita esa, donde veis unas zonas verdes y otras rojas, eso es un trabajo que se hizo en una ciudad austriaca en la que decidieron sacar todo el tráfico de dentro de la ciudad. Entonces, claro, evidentemente la ciudad mejoró muchísimo, el entorno urbano mejoró muchísimo, pero las zonas periurbanas, las autopistas de alrededor, la calidad de aire empeoró. Entonces, no es cuestión de tomar decisiones a lo loco, es cuestión de valorar, de estudiarlas, diagnosticarlas, valorarlas y tomar la mejor decisión, ¿vale? Para la regulación adecuada del tráfico es importante evitar paradas y arranques. Cuanto más fluido sea el tráfico, menos contaminación se va a emitir y mejor va a ser la calidad del aire. Moderar la velocidad de los vehículos, recircular el tráfico por vías alternativas. Como os he dicho antes, la finalidad es evitar atascos y no aumentar el tráfico. Y cuidado con esa recirculación, porque como podéis ver en la gráfica, unas zonas mejoran, pero otras empeoran. ¿Vale? También se suelen establecer áreas de baja emisión. Es decir, esas áreas de baja emisión se suele restringir el tráfico, total o parcialmente. En Bilbao ya hay algunas calles cerradas, otras en las que solo puede circular autobuses. Eso es bastante óptimo para mejorar la calidad del aire, sobre todo en esas calles, que podría mejorar significativamente. Los aparcamientos en los extrarradios urbanos, muy importante dejar el coche fuera y facilitar un medio de acceso al centro de la ciudad mediante transporte público, creación de zonas peatonales y carriles bicis y aumentar o establecer, en los municipios que no tengan, en el caso de Bilbao podría ser aumentar, las zonas de OTA. Y la finalidad tiene que ser la finalidad disuasoria. La finalidad es que la gente no entre con el coche adentro de la ciudad, no recaudatoria, sino disuasoria. ¿Vale? También se puede incentivar y desarrollar otros modos de transporte alternativos. Priorizar los modos colectivos, mejorar el transporte público, uso de la bicicleta, uso compartido del coche, e incentivar y promover la movilidad colectiva. Es decir, empresas o centros educativos deberían favorecer todos ir en autobús, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, en cuanto al tráfico de vehículos, es importante tener en cuenta dos conceptos. Si la administración decide restringir el tráfico de vehículos, debe poner modos de transporte alternativos. Es decir, y si existen modos de transporte alternativos, la administración tiene derecho de alguna manera a restringir el tráfico de vehículos. En lo uno y sin lo otro no puede ser. Si nos restringen, nos tienen que dar alternativas. Y si nos dan alternativas, nos pueden obligar a restringir el tráfico de vehículos privados, ¿no? Entonces, esta es la única manera de conseguir un transporte urbano sostenible. Para ello es necesario el consenso de toda la ciudadanía. Es decir, si nosotros no hacemos nuestra también la problemática, como hemos visto en la salud humana, pues poco podremos hacer. Entonces, muy importantes también son las actividades de divulgación y concienciación. Las campañas publicitarias de alternativa al vehículo privado, hacer más atractivo el uso del transporte público, promover un cambio en el modelo de transporte actual. Desde pequeñitos en los centros escolares la concienciación es muy importante. Y sobre todo hacer a la población consciente, sin alarmas, no nos vamos a poner histéricos, pero sí es verdad que existen datos de que la calidad del aire nos están afectando, que el problema es de todos y sus consecuencias. Hemos visto que existe la muerte prematura, que parece que se está reduciendo en 9 meses la esperanza de vida en Europa, y existen problemas asmáticos y cardiovasculares. Entonces, de alguna manera, si la población se hace consciente, el ciudadano debería tomar acciones voluntariamente y cooperar de alguna manera en reducir esas emisiones del vehículo privado.
¿Vale? Entonces, antes veíamos cuál era la calidad del aire, hemos hablado de planificación, cómo podemos reducir las emisiones, cómo podemos minimizar el coche dentro de la ciudad, pero ahora nos deberíamos ir a cómo, aparte de mejorar la planificación en movilidad, cómo diseñando una ciudad de una manera adecuada también podemos mejorar la calidad del aire. ¿Vale? Lo que ocurre es que en los entornos urbanos presentan flujos de aire muy complicados. Muchas veces hemos ido andando, hemos cruzado, hemos dado la vuelta a un edificio y nos ha venido una ventolera terrible. Y los entornos urbanos presentan flujos de aire muy complicados. Precisamente esa ventolera puede provocar una dispersión de contaminantes mucho mejor. Consecuentemente, el tamaño, la forma, la distribución, la ubicación de los edificios tiene una influencia importantísima en la dispersión de contaminantes. Si los contaminantes se dispersan mejor, la calidad de aire mejorará. ¿Vale? Aquí tenéis una figura. Veis cómo el movimiento de aire es diferente según cómo esté colocado los edificios. Consecuentemente, si el movimiento de aire es diferente, el remover los contaminantes emitidos va a ser diferente y consecuentemente la calidad del aire va a ser diferente, ¿vale? Entonces el diseño urbano es muy importante. Aquí tenéis un ejemplo de que pequeñas variaciones en la orientación de edificios, si giramos 40 grados los edificios, podemos ver grandes cambios en el flujo de viento dentro de la calle y de la concentración de contaminantes. Podéis ver que con dirección de viento 100 grados, los contaminantes en la figura de arriba hay poco rojo, pero sin embargo en la figura de abajo, con dirección de viento 140 grados, los niveles de calidad del aire en esa zona aumentan significativamente. Volvemos a decir, el diseño urbano puede condicionar los niveles de calidad del aire dentro de las calles. También la vegetación tiene sus pros y sus contras. Elimina la contaminación atmosférica. Dentro de las hojas, en el tronco, se pueden depositar las partículas. Consecuentemente, dejar que estén flotando por ahí y dejar que las respiremos. Y también las hojas absorben los gases, como los óxidos de nitrógeno. Pero también, como hemos dicho, al final la vegetación es un obstáculo. Entonces puede producir cambios en el flujo de aire. Un árbol grande puede de alguna manera frenar el viento, ¿vale? Y eso tiene consecuencias en la dispersión de contaminantes que puede haber a sotavento de ese árbol. Entonces, lo que sí me gustaría dejar claro, sobre todo en esta charla que estoy dando, que las mayores concentraciones de contaminantes, la peor calidad del aire, no tiene por qué darse en las calles de mayor tráfico, ¿vale? ¿Por qué? Por lo que estamos diciendo, depende de cómo se remueva esa contaminación que se está emitiendo en esa calle. O sea, mayor tráfico no siempre implica mayor contaminación, ¿vale? Influencia del tipo de cañón urbana, influencia del tipo de calle. ¿Vale? Hicimos un ejercicio en el que queríamos ver la influencia de estos árboles. Aquí tenemos unos árboles, había una calle con tráfico aquí, estos son edificios, y aquí teníamos un parque. Oye, en primera instancia dijimos, qué bien el parque, qué bien está y tal. Y bueno, lo que hicimos fue simular cuáles eran los niveles de calidad del aire dentro de la calle por las emisiones. Bueno, por aquí también existía tráfico, evidentemente los niveles de calidad del aire en esta zona eran los peores, pero bueno, queríamos ver lo que ocurría con diferente diseño urbano en este parque. Entonces modelizamos la calidad del aire con árboles, luego quitamos estos árboles, vimos lo que pasaba y luego en vez de estos árboles pusimos un edificio y teníamos 3 escenarios de niveles de calidad del aire dentro de la calle completamente diferentes. Los vamos a ver ahora. Entonces, bueno, con árboles veíamos que dentro de la calle, tal cual está, había diferencias significativas según la zona. La mayor concentración se daba en las zonas, en esta fachada, las mayores concentraciones. Aquí tenéis las mayores concentraciones. Y en este punto de aquí incluso había incumplimiento de la legislación, por el hecho de que aquí se daban también las emisiones de esa otra calle. Pero bueno, la meteorología era tal que en la fachada oeste de los edificios los niveles de contaminación eran peores que en la zona de los árboles, ¿vale? Entonces lo que dijimos es, bueno, ahora vamos a quitar todos los árboles y vamos a ver lo que pasa. Entonces vimos, en esta figura estamos viendo la diferencia entre sin árboles y con árboles. Lo que ocurre en este caso es que la zona de la plaza empeora.
¿Y por qué empeora? ¿Empeora? ¿Por qué? Porque aquí teníamos todo árboles y de alguna manera al quitar los árboles, toda la contaminación que se emitía aquí se puede desplazar tranquilamente hacia aquí. Los árboles tenían un efecto barrera, era positivo en ese caso para la plaza. Ahora bien, el hecho de quitar los árboles lo que nos ha hecho ha sido mejorar la calidad del aire en esta zona. Esta fachada ha mejorado la calidad del aire, pero sin embargo ha empeorado dentro del parque. ¿Y qué ocurría cuando colocábamos un edificio? Cuando colocábamos un edificio teníamos un menor impacto en la fachada oeste, pero teníamos una brutalidad, un impacto muchísimo mayor en la parte oeste. Si veíamos la diferencia entre con edificios y con árboles, los niveles de calidad del aire aquí aumentaban hasta un 235% comparado a con árboles. El colocar el edificio aquí lo que nos producía es que la dirección de aire predominante era en esta dirección. Entonces, de alguna manera, la emisión que se producía aquí abajo de la calle, todos los contaminantes recirculaban y se pegaban a este edificio. Y consecuentemente los niveles empeoraban significativamente. ¿No? ¿Me he explicado? Sí. Vale. Entonces, hemos visto... No. ¿El puntero no se ve en la pantalla? No. Mejor si indicas en la pantalla directamente. Vale. Bueno, si teníamos luego decidimos ver la diferencia en este perfil, en un perfil transversal de la calle. Entonces, aquí teníamos lo que ocurre a nuestra altura, a la altura que respiramos, más o menos a 1,5 metros. Si tomamos la peor situación, en la parte de la izquierda, era cuando teníamos un edificio, como hemos visto, que empeoraban mucho los niveles. La parte oeste. En la parte este teníamos que la peor situación se daba cuando había árboles. Lo que quiero demostrar con esto es que los niveles de calidad del aire en cada zona de la calle van a variar según cómo hayamos hecho el diseño urbano de esa calle, ¿vale? Bueno, según subimos en altura, evidentemente, a 12,5 metros, digamos, puede ser, en este caso era la altura de los tejados, los niveles ya se van asimilando, ya no hay tanta diferencia entre los escenarios. De alguna manera, toda la masa contaminante que se emite abajo a la altura del coche, cuando llega arriba se ha mezclado de tal manera que la contaminación entre los tres escenarios es similar. ¿Vale? Entonces, si de todas maneras hacemos un promedio en estos datos, vemos que la peor situación en la calle es con edificio, luego estarían con árboles y luego finalmente sin árboles. Al final, quitar los árboles nos permite una mejor dispersión. ¿Vale? Esta información es muy importante para planificar, evidentemente. Está condicionando los niveles que vamos a resolver. ¿Vale? Entonces, como resumen, ya quiero ir acabando, disminuir las emisiones. Si quitamos el foco, si disminuimos las emisiones, sin duda mejoramos la calidad del aire. Pero el diseño urbano, como hemos visto, también condiciona de manera importante los niveles de calidad del aire por su efecto en la dispersión de la emisión local, la emisión en esa propia calle. La renovación del parque de vehículos que está ocurriendo en los pesados en el 2013 y va a ocurrir en los ligeros, en los coches, en el 2015, con la entrada que vamos a renovar los vehículos antiguos que tenían directivas Euro 4, Euro 5, lo vamos a renovar por Euro 6, va a mejorar la calidad del aire. La relación entre diseño urbano y meteorología existente condiciona los niveles de calidad del aire que hay en una calle, por lo tanto podemos orientar la calle de manera adecuada según la meteorología reinante para que esos contaminantes se remuevan mejor y la calidad del aire mejore. Y finalmente, la vegetación mejora o empeora la calidad del aire. Es verdad que hemos visto que la vegetación puede absorber calidad del aire, pero por otra parte hemos visto que la vegetación puede afectar o puede actuar como un obstáculo, y si actúa como un obstáculo de alguna manera minimiza la dispersión. Entonces, las actuaciones en el tráfico urbano, ir al foco, ir a la emisión, y el diseño urbano puede producir variaciones similares en la calidad del aire. Es necesario considerar tanto el foco, minimizar el tráfico, como tener en cuenta el diseño urbano en la planificación urbana. Vale, y eso es todo. Si tenéis alguna pregunta, estaré encantado de contestaros.
explicado bien y que lo hayáis entendido. ¿Preguntas? Sí, has comentado algo de la formación de ozono en las playas. ¿Podrías hablar un poco más? A ver, el problema, el ozono se forma por una relación entre los óxidos de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles. ¿Sí? Entonces, en áreas periurbanas, en áreas rurales, en áreas fuera de la ciudad, los compuestos orgánicos volátiles son mayores. ¿Sí? Entonces, puede darse el caso de que emisiones altas de NOx que se producen en la ciudad lleguen a una zona donde los compuestos orgánicos volátiles sean altos, tal que se juntan y ahí los niveles de ozono se elevan. ¿Sí? Vale, de manera sencilla. Perdona, ¿qué tomarías la medición? Perdona, por ejemplo, dentro de la zona urbana los niveles de ozono no son tan altos como las zonas periurbanas por el hecho de que los compuestos orgánicos volátiles no son demasiado altos dentro de la zona urbana porque no hay vegetación, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, es la conjunción de niveles altos de compuestos orgánicos volátiles en zonas con vegetación tal y los óxidos de nitrógeno que te pueden llegar de la ciudad. Yo la pregunta que te iba a hacer es cómo las mediciones, tú que eres favorable, de las estaciones fijas o de las estaciones portátiles que se van colocando los sensores. Que es el caso que has comentado, yo que soy de Valladolid, allí pasa, hay una estación a la salida de un túnel, pero da la casualidad de que es una zona que tiene corrientes de aire porque está del otro lado prácticamente nada, y es una estación que sabemos que se produce contaminación y nunca da. Es cuestión del técnico que haya diseñado la red que la diseñe adecuadamente. Es mejor, vamos a ver, de hecho la legislación lo que te dice es que tienes que medir la calidad del aire en ciertos sitios, con ciertas características, que el emplazamiento tenga ciertas características. Entonces el técnico correspondiente se ha colocado una estación de calidad del aire donde no debe, pues eso ya es otra historia. ¿Y qué es mejor? Fijas, la legislación te dice que hay que hacer monitoreo en continuo y luego dice que en las zonas que no están controladas deberías medir esporádicamente durante ciertos periodos del año para garantizar que la calidad del aire en esas zonas es buena. Ayer hubo en Valladolid unas conferencias y estuvieron de Cantabria, estuvieron con el tema que están haciendo ellos de monitorizar toda la ciudad con los sensores y estuvieron hablando de este tema y de las estaciones fijas y de otros temas. Y mira, yo ya he coincidido que has hablado tú de lo mismo. No, eso, medir en continuo es obligatorio. Es obligatorio, ¿verdad? Y medir puntualmente también es obligatorio, que de alguna manera, de hecho, si tú a la hora de decidir cuántas, dónde poner estaciones de calidad del aire, tienes que hacer medidas aisladas, digamos, durante un periodo y confirmar que en esas zonas no se supera un umbral inferior de evaluación. Si no superas ese umbral inferior de evaluación, de alguna manera no tienes necesidad de medir en continuo. Gracias. A ver, ¿las mediciones solamente se hacen en las ciudades? ¿No se hacen en los pueblos? No, son en los pueblos también. ¿También? Tenemos en Valderejo, por ejemplo, Pero tenemos somos de Derio y... en Derio, en Sangroniz, en el este de Sangroniz había. Ah, en Sangroniz, la contaminación de los aviones. Sí, sí. Esa es la que nos interesaba a nosotros. No, los niveles en Sangroniz no eran problemáticos. No, pero es que Sangroniz es Ómnica. Completamente de acuerdo. Entre emplazamientos la cosa puede cambiar. Claro. También te digo que si solicitas al gobierno vasco, se pueden solicitar al gobierno vasco campañas puntuales, si las justificas evidentemente, campañas puntuales con sus estaciones móviles y suelen ir por los pueblos midiendo calidad del aire. La calidad de Valderejo, Buena. A veces ozono en verano puede registrar niveles inadecuados por ser una zona rural, periurbana, pero sí, en general es bueno. Si tú comparas, aquí no tenía una transparencia que se iba a haber puesto la comparación en óxidos de nitrógeno entre una zona urbana y Valderejo precisamente. Y en Valderejo los óxidos de nitrógeno son básicamente constantes a lo largo del día. Y en Mazarredo e Indauchu, por ejemplo, tienes dos picos, el pico de la mañana, el tráfico de la mañana y el pico de la tarde, ¿vale? Y bueno, niveles mucho superiores, mucho más altos, evidentemente. ¿O más? ¿Otra pregunta? Sí no sé, he visto una señora que puso en la cara, la calidad del aire en Bilbao no es mala. O sea, se puede mejorar, pero no es mala. O sea, si a Londres, a Berlín, o sea, tenéis unos numeritos terribles y no te cuento nada si vamos a una zona como a un país en vía de desarrollo, como puede ser el mismo Pekín. O sea, Pekín los niveles son brutales.
está bien, se puede mejorar, si es verdad. Sobre todo lo que se puede hacer es, cada vez que vayas a tomar una decisión, tener en cuenta, o sea, no se toma decisiones a lo loco, tener en cuenta todas las variables ambientales, en concreto la calidad del aire. La calidad del aire en Bilbao se puede considerar admisible tirando a buena. Pero lo mejora muchísimo, ¿no? Después de la transformación de Bilbao. Sin ninguna duda. Ya os he dicho, en el 77 fue declarado a través de un decreto zona de atmósfera contaminada. En los años 90 mejoró sustancialmente. Es verdad que se cerraron muchas industrias en los 80 y tal, y en el 90 mejoró sustancialmente y en el 2000 por eso fue derogado. Así que sí, hemos mejorado sustancialmente. Si no hay más preguntas, agradeceros de parte del Ayuntamiento y de todos los que estamos en la organización de esta Semana Europea de la Movilidad vuestra participación y vuestra asistencia. Recordaros que tenéis aquí distintos medios de préstamo, tanto eléctricos como híbridos, etcétera, por si queréis probar alguno de ellos y por si os tienta el disponer de alguno de ellos en vuestro domicilio. Aquellos que tienen coche, que durante toda la semana en los talleres de Bilbao se hacen mediciones gratuitas de gases de los coches, todos los talleres que están asociados, y que en la página web de bilbaosinmicoche.net tenéis el resto de actividades para lo que queda de semana, que estéis todos invitados y que bueno, pues que poquito a poco vamos dando pasos. Todavía nos queda mucho camino por recorrer, pero hace falta el compromiso de todos, de la administración obviamente, pero también de la ciudadanía. Sin vosotros no podemos hacer nada. Eskerrik asko guztioi. Vale, perdona, es que como voy a hacer sí lo pensaba yo, tengo mucha pasta. Ya lo último estaba empezando a... ¿Te has convencido ya? Ya cuando vaya algo de formación. La discusión del plan general Como plan de movilidad, no puede haber, para Granada hemos hecho, sabemos los niveles de calidad del aire en todas las calles de Granada, en todas las calles que tienen inventariado el tráfico. ¿Cuál es la relación alto-ancho de la calle? ¿Cuánto tráfico pasa por ahí? Te va a condicionar los niveles. Entonces, ahora el tomar decisiones... solemos mirar más realmente el mapa del ruido más que el mapa de potencia. Eso ya ha calado. ¿Dónde se ve? El vídeo. La parte que ya ha calado. Esta ya la quito, ¿no? La esta fuera. Pero bueno. Bueno, ya está, ¿dónde la cosa? Allí para sentarse más. Aquí está mejor. Mira aquí, como vemos ahora, Ahí los hierros. igual lo explico yo. La chica no pone. Vale, cuando quieras, como quieras. Vosotros acordáis de la cosa de San Bilbao es una de las ciudades europeas con uno de los más completos y eficientes sistemas de transporte público. Sobre sus calles y tendidos circulan autobuses, tranvías, metros, trenes de cercanías y de larga distancia, coordinados y complementados todos en un complejo diseño logístico de movilidad urbana muy valorado por su ciudadanía. Bueno, podría haber habido esa